felices de poder estudiar la palabra de Dios. Vamos a compartir un tema que hace unos días en los canales que hemos abierto de compartir la gracia de Dios, hemos podido preguntarle a la gente algunos temas que a la gente le gustaría que enseñáramos, que tocásemos esos temas. Y alguien, no voy a decir el nombre, alguien preguntó, ¿y qué de los pensamientos? ¿Y qué del dominio propio? Y es válido porque la palabra es vida. La palabra no es una religión, no es un sistema, no es algo de momento, no es algo eventual, es algo que tiene que irnos ayudando a crecer. Y por eso hoy quiero hablar de ese tema que alguien preguntó, los pensamientos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios sobre los pensamientos? ¿Cómo puedo yo afectar positiva o negativamente mis pensamientos? Entonces hoy quiero compartir algo muy corto, pero algo que seguramente nos va a ayudar a todos a crecer y gracias a esa persona que hizo la pregunta, que dijo, hay algo de lo que yo quiero aprender y es sobre los pensamientos, sobre el dominio propio. Hay otras preguntas que algunas personas de los grupos han venido haciendo y vamos a seguir del grupo pastoral por el camino de ir desarrollando algunos de estos temas. Podremos todos al tiempo, no sé cuándo Dios nos va mostrando cada uno. Y este del día de hoy es la respuesta a alguien, a una hija de Dios que hizo esta pregunta, que dijo, yo quiero aprender un poquito. Entonces, como ya tenemos claro, el título del día de hoy se llama Pensamientos. Pensamientos. Y para hablar un poquito de los pensamientos, que es un tema muy amplio, pero hoy lo vamos a tocar cortico. Para hablar un poquito de los pensamientos, tendríamos que darnos cuenta que todo está en la mente, que realmente todo está en la mente, que yo no puedo mover esta mano si mi mente no le da la orden. Si ella se moviera sola, habría un problema. O si mi mente quisiera que ella se moviera y ella no se mueve, habría un problema. El comer está en los pensamientos. El levantarse a estudiar, a trabajar, está en los pensamientos. El hacer deporte, el hacer negocios, el dar un abrazo, el dar un beso, el dar una palabra de aprobación, todo está en la mente. Todo el cuerpo se mueve desde la mente. Entonces hoy tenemos que ver que esa pregunta que hizo alguien es muy importante, porque Dios no es un Dios de religiones, es un Dios de vida, de una vida 24/7, dijo un amigo mío, en el tema de lo que necesitan y requieren sus hijos. Y cuando hablamos de los pensamientos, tenemos que darnos cuenta que el mundo ha cambiado muchísimo. El mundo ha cambiado muchísimo desde la época de Jesús y de ahí para atrás al día de hoy el mundo ha cambiado muchísimo. Y hoy en día incluso se libran guerras de otras maneras diferentes a como se libraban en aquella época. Eran guerras cuerpo a cuerpo, eran guerras con espadas, eran guerras con caballos y espadas y carruajes. Hoy en día las guerras muchas veces no se dispara una sola bala, no se disparan armas, sino son guerras en donde se ataca al enemigo o al contrario o al rival atacando su mente. Y Dios, que conoce el pasado, el presente y el futuro, dejó redactados muchos textos en la palabra de Dios que hablan de este tema. Y una de las cosas como hoy en día se ataca la mente de las personas es el marketing. El marketing hoy
es fundamental en las empresas, en las organizaciones. Usted está rodeado de una guerra de marketing total todo el tiempo, porque de dónde salió el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Amor y la Amistad. Pues es una sociedad de consumo que a través del marketing empieza a generar pensamientos, ideas de gastar, gastar, comprar, comprar. Las marcas de celular, las marcas de relojes, las marcas de ropa, las marcas de carro, todo este marketing que hace que la sociedad cambie y que hace que usted de pronto gaste lo que no tiene para gastar, compre lo que no necesita comprar, porque es un bombardeo total de marketing. Y tus pensamientos muchas veces son pensamientos de consumo total y consumo indiscriminado. Y aunque no tenemos el dinero, queremos tener esas marcas, queremos que la gente nos reconozca por la marca del reloj, del celular, del carro que tenemos. Las noticias son eh, otra forma como la mente es influenciada. Entonces, muchas veces yo le digo a la gente, no recomiendo mucho ver noticieros. Hay gente que le gusta ver noticieros, pero yo no lo recomiendo mucho, la verdad, porque es que tú tienes unas luchas personales para sacar adelante tu familia, para sacar adelante los proyectos, los propósitos que Dios ha colocado en tu vida. Y te pones a ver noticias y santo Dios, son como hora y media, creo, 2 horas de noticiero. Y a los 3 minutos ya hay 3 masacres, el dinero está colapsando, el mundo, esto y esto y esto, y todo es una tragedia, que todo lo recibes, un impacto que recibe tu mente y entonces te preocupa, te estresa, te entristece, te desanima. Y nuestra mente está recibiendo todo eso y nos vamos muchas veces al trabajo después de un noticiero deprimidos, tristes, preocupados, sin esperanza, o a veces a la cama, o a veces en el trabajo, en el Transmilenio, en todo lado, lo único que hablamos es de noticias preocupantes, de noticias tristes, de lo que los noticieros, los medios de información, y a veces cuando estos medios de información trabajan con grupos políticos, por ejemplo, entonces te cogen y te meten como una licuadora en donde todos ellos te van dando vueltas y vueltas y vueltas y confunden y dan una información errada. Y entonces los pensamientos son afectados por todas estas cosas. Entonces es como el que se alimenta mal. Si tú en la mañana te comes 2 hamburguesas, al mediodía te comes 3 pedazos de pizza, luego te comes 4 perros calientes y todo esto acompañado con vasos y vasos de gaseosa y sigues comiendo mal a la noche y sigues, te vas a ver afectado tu parte física. Pues de igual manera son los pensamientos. Por eso hay que tener cuidado que cosas como el marketing que hablábamos anteriormente no terminen eh, manipulándote, no terminen manejando los proyectos de vida, económicos, porque pues realmente a nadie le interesa que tú tengas lo que tú tengas. Te interesa a ti mostrarlo. Y ese es un problema que genera el marketing. Lo otro son, como les decía, las noticias. También están las redes sociales. Hoy en día las redes sociales están desplazando a la televisión. Y entonces ya los periodistas, las empresas, todo esto ahora pautan es en las redes sociales. Entonces tenemos todas las diferentes redes sociales generando información y generando información y generando información que en su gran mayoría no es buena. Es como comida chatarra a la mañana, al despertar, al mediodía, a la tarde, a la noche. Entonces, estos aparaticos se han vuelto una fuente, oído, una fuente de información, muchas veces no sana para nuestros pensamientos. Incluso a través de la música. La música siempre ha sido un vehículo de transmitir pensamientos, de transmitir culturas, de transmitir una cantidad de cosas. Y muchas veces una música desvirtuada hace que nuestros pensamientos cambien el enfoque de cómo percibimos el amor, cómo percibimos las relaciones en pareja, de cómo respetamos a la mujer, de cómo la mujer se autopercibe. ¿Por qué? Porque la música
nos va normalizando que, por ejemplo, la mujer es un instrumento de satisfacción, un instrumento de placer. Y curiosamente, si ustedes se dan cuenta, muchas veces las nuevas generaciones van aceptando esto sin darse cuenta. Y lo gritan en las fiestas, en las tabernas, en muchos lugares, a grito herido. Y no se están dando cuenta que desde hace mucho tiempo la música está influenciando muy mal nuestra percepción del hogar, nuestra percepción del matrimonio. Hay una canción, ¿cómo es que dice Jennifer? Que una no es ninguna. Entonces el tipo canta y dice, no, pues yo sí tuve una, pero una no es ninguna. Y todas las mujeres lo cantan a gritorio y los hombres la respaldamos y todo, porque normalizamos que en las relaciones de pareja haya infidelidad, haya traición, y es porque esa información está entrando todo el tiempo, está entrando todo el tiempo, está entrando todo el tiempo y va creando una cultura. Entonces, eh, qué importante es esa pregunta que hizo esta querida amiga, y es, ¿qué de los pensamientos? ¿Qué dice Dios de los pensamientos? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre los pensamientos? Entonces, ya después de analizar lo importante que son los pensamientos para un padre, lo importante que son los pensamientos para una esposa, cómo una mujer puede recibir información y desde allí decir, ok, yo percibo mi relación de familia, yo percibo mi relación de pareja de esta manera. Yo percibo la relación con mis padres, la percibo de esta manera. Porque estamos siendo bombardeados todo el tiempo nosotros. Pero como somos hijos de Dios, y ese es el pequeño, es muy pequeño, aparentemente, pero realmente el gran logro de nosotros es que somos los hijos de Dios. No porque nosotros lo hayamos buscado a Él, sino porque Él nos encontró a nosotros. Somos los hijos de Dios. Y yo le invito a que usted que está allí pueda repetir conmigo, yo soy una hija de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Pero por favor le invito a que no lo diga por religión. El pastor Moisés ha sido muy enfático en eso. No lo digamos por religión. Digámoslo creyendo que yo soy un hijo de Dios y que estoy en un proceso de crecimiento todo el tiempo. Pero cuando yo lo vivo como una religión, creo que es suficiente estos 1 hora, 60 minutos que tenemos hoy aquí. Cantamos unas alabanzas, hacemos unos saludos, entramos en un tiempo más o menos de 30 minutos de la palabra y recibimos una información. Pero esa información, como hijos de Dios, tiene que ser mucho más influyente que la otra información. Esa información tiene que ser mucho más analizada y tiene que ser mucho más creída por los hijos de Dios para que esa información nos pueda dar el poder, porque dice la palabra de Dios que a los que le recibieron les ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros tenemos un poder y tenemos una potestad y tenemos una dignidad que es ser hechos hijos de Dios. Y nosotros no somos religión, nosotros no somos hechos unos religiosos, nosotros no somos hechos una institución, nosotros no somos hechos sistemas de hombres, nosotros somos hombres de Dios, mujeres de Dios. Y eso es muy grande. Y en eso tenemos que analizar esta súper pregunta. ¿Qué hay de los pensamientos de las hijas de Dios? ¿Cómo, cómo se está percibiendo su entorno? No el mío, no el del presidente, no el de el mandatario de los Estados Unidos. No. ¿Cómo percibe usted su familia? ¿Cómo percibe usted su entorno? ¿Cómo percibe usted su trabajo? ¿Cómo percibe usted su economía? ¿Cómo percibe usted su vida? Y en su mente, que como dijeron hace mucho tiempo, cada mente es un mundo. Ahí en su mente se está cocinando su futuro. Ahí en su mente se está proyectando su futuro, el futuro de su familia, y si todavía no la tiene, del futuro de la familia que va a tener.
El futuro de los suyos está en su mente. Porque desde su mente, desde lo que usted perciba y desde lo que usted analice, es que usted puede generar su futuro en su área sentimental, en su área económica, en su área familiar, en su área profesional, en el área del propósito de su vida. Un día estos hablaremos de eso, que es muy diferente el propósito y otra cosa son los proyectos de vida que cada uno de nosotros tenemos. Una cosa que son los proyectos personales y hay otra que es el propósito que Dios ha colocado en nuestra vida. Pero ¿cómo percibimos nosotros eso? ¿Cómo una mala información puede hacer que nosotros percibamos mal a Dios? Que lo percibamos como alguien de domingo, de 1 o 2 horas. Que lo percibamos como alguien que requiere de mí dinero y sacrificios para poder actuar. Que percibamos que Dios es más lo que exige que lo que oferta a sus hijos. ¿Qué dice la palabra de Dios de cómo debo ser yo como hombre en casa? ¿Cómo debo ser yo como hombre con mis hijos, con mis hijas? ¿Cómo puedo ser yo como hombre con mi esposa? ¿Cómo percibo yo como mujer de Dios? ¿Cómo debo ser yo la que edifica la casa? ¿Cómo informaciones externas han quitado estos valores y ahora eso de que la mujer sabia edifica su casa ya no hace mucho sentido a la gente que dice ser hijas de Dios? Eso de que el hombre es el proveedor, que el hombre es el que protege, ya no va tanto porque la información externa ya nos ha cambiado la percepción de todo. Y es ahí donde como hijas e hijos de Dios tenemos que volver a las raíces de la palabra de Dios. Yo quiero que me acompañen rápidamente. Vamos a tocar unos pocos versículos que nos enseñan un poquito de esto. Los pensamientos. Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este marketing. No os conforméis a estas noticias. No os conforméis a esta música. No os conforméis a estas redes sociales. No os conforméis a lo que estás viviendo ahora, sino transforméis. Transformados, transfórmense. ¿Cómo? Con una chaqueta diferente, con un peinado diferente, con un carro diferente. No, por medio de la renovación del entendimiento, de cómo analizamos, percibimos las cosas, cómo nos podemos salir del monte. Y la palabra que quiero usar aquí, una palabra poderosa, es cambio. Cambio. Dios nos está invitando en Romanos 12:2 a generar un cambio, no conforme a lo que estamos viendo, no conforme. No veo a mi esposa, no veo a las mujeres de mi empresa, del lugar donde yo trabajo, no veo a mis hijas como las ve la música que nos están vendiendo hoy en día. Y no hoy en día. El otro día escuchábamos unas canciones con mis hijas y decían, uy, pero las de antes tampoco ves que fueran tan suavecitas. Y yo no me he dado cuenta y hasta pena me dio porque dije, bueno, merenguito, salsita, pero la letra pesadísima. Entonces, no me puedo conformar como hombre de Dios a percibir el hogar como lo percibe que el que una no es ninguna. Una no es ninguna, no. Yo no puedo percibir la vida así. Porque si yo llego y le canto a la pastora la una no es ninguna, yo no sé cómo terminará don una no es ninguna. No, yo debo renovar mi entendimiento a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene algo y usted tiene que entender algo que de pronto usted no sabe, y es que la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios no es pasada, no es un libro de historia, el atlas de historia religioso. No, 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 no. La palabra de Dios es pasada, es presente y es futura.
esa es otra cosa que tenemos que hablar muy pronto. La palabra de Dios es futuro. Y la palabra de Dios nunca envejece, ella nunca pasa. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, es el Señor. De los conceptos de Dios son los que tienen que regir la vida de los hombres y las mujeres de Dios, de los jóvenes de Dios. Es que es ahí donde se marca la diferencia. Y necesitamos volver a la palabra de Dios para renovar nuestro entendimiento y poder generar un cambio real y tener una familia diferente, una economía diferente, una vida diferente a la que tiene todo el mundo. Porque todo el mundo está viendo el noticiero y entonces esta semana nos hemos distraído y divertido y entretenido viendo el Consejo de Ministros en Colombia. Entonces todo el mundo tiene que ver con el asunto y todo. Porque ese es el tema de moda. Siempre hay un tema de moda en el marketing, en las noticias, en las redes sociales, o hay una canción de moda en la música, ¿sí? Hace poco Shakira sacó una nueva canción y es la canción de moda. ¿Cómo se llama? Que la soltera es mejor, ¿cómo es? ¿La Shakira? Tiene perdido la memoria musical, pero es la de moda. Pero hay algo que no pasa y es los conceptos y los principios que tienen que estar en nuestro pensamiento basados en lo que el Señor nos ha dejado. Y no como una religión, reitero, sino como algo que es vida en todo momento. Hebreos 4:12. Acompáñenme, por favor. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, oye hasta donde llega la palabra de Dios, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne, como hoy estamos hablando de pensamientos, vamos a aislar esa pequeña parte. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y discierne los pensamientos. La palabra de Dios selecciona los pensamientos. La palabra de Dios filtra los pensamientos. La palabra de Dios depura los pensamientos. ¿Cuál es el tema? Que si tú miras el marketing, entonces tú entras rápido al computador, al celular, a la televisión y estás siendo alimentado y bombardeado por información que genera algo en tus pensamientos. Sea lo que ya hemos hablado. Pero si tú le metes palabra de Dios a tu mente, si tú escuchas la palabra de Dios, si tú lees la palabra de Dios, algo cambia en tus pensamientos. Mucho cambia en tus pensamientos. Tu forma de analizar, de percibir, de pensar es distinta a la persona que nunca lee la palabra de Dios. O que la lee porque va a un determinado lugar 1 hora o 2 horas. O que se conecta hoy, qué bueno, a esta reunión y escucha un ratico la palabra de Dios. Es todo el tiempo. Porque ella dice que la fe viene por el oír. Entonces, si usted ve un noticiero donde a los 10 minutos ya mataron un poco de gente, donde la economía ya se quebró, donde los hogares, la violencia intrafamiliar y todo esto es un caos, pero cuando usted vuelve a la palabra de Dios, usted se da cuenta de que hay esperanza, de que hay futuro, de que mi economía, por ejemplo, mi economía no depende de los noticieros. Mi economía no depende si el presidente de los Estados Unidos está bravo con el presidente de Colombia y si el presidente de Colombia está bravo con el de Estados Unidos. Mi economía depende de mi proveedor. Y eso ha sido
desde siempre, ha sido ahora y será siempre para sus hijos. Yo soy tu proveedor. Cuando tú lees esto, tú dejas de preocuparte tanto si los dos presidentes siguen bravos. Cuando tú lees la palabra de Dios, tú te das cuenta que aunque allá afuera los hogares están asesinándose, hombres y mujeres, y asesinan hasta a sus propios hijos en unos casos de violencia intrafamiliar terribles. Pero cuando tú lees la palabra de Dios y miras el diseño de Dios para una familia, sientes paz, sientes tranquilidad de que en tu casa eso nunca va a pasar. Porque la palabra de Dios discierne lo más profundo aún de los miedos que podamos sentir. Discierne aún lo más profundo de los miedos que nosotros podamos tener. Entonces yo te invito hoy a que te alimentes más de la palabra de Dios. Pero por favor no lo hagas hoy, todos los días. Aliméntate bien. Ya no te comas las 3 hamburguesas al desayuno, las 4 pizzas al almuerzo, los 5 perros calientes a la comida. No, no. Aliméntate sanamente, alimenta tus pensamientos de la palabra de Dios. Mira que la palabra de Dios, cuando tú la lees, te quita la forma aún de percibir a Dios. Ya tú no tienes miedo de que Dios está furioso y que Dios te está cobrando el milagro y que si tú le das dinero Él te va a devolver a vuelta y correr un milagro, y tú ya no estás temerosa o temeroso de que Dios está enojado porque no has hecho lo que alguien dijo que tenías que hacer y la organización no está creciendo por tu culpa y siempre hay una culpa. No, cuando tú lees la palabra de Dios encuentras la gracia y el amor de Dios y te das de cuenta que Dios te ama. Porque eso no te lo puede decir un hombre, yo te lo puedo decir a ti, pero tú tienes que ir a comprobarlo en la palabra de Dios. ¿Por qué Dios te ama? ¿Qué hizo Dios para que tú creas? Hay hombres y mujeres de Dios que tienen crisis y dices, pero es que en mi crisis no aparece Dios. ¿Y saben por qué piensan así? Porque no han conocido a Jesús. De tal manera, de una manera tan grande, amó Dios al mundo que nos entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, dio a su Hijo. De pronto alguien le ha regalado algo bonito, unos zapatos, sillas, una sudadera, un reloj, una invitación a almorzar. Bonito eso. Pero ¿quién ha dado a su Hijo por usted? Cuando usted profundiza en ese solo texto, usted dice, realmente Dios me ama demasiado y me ama sin merecerlo. Y es la gracia de Dios en mi vida. Y entonces usted anda creída si las cosas alrededor no estén tan bien. Usted anda creído si las cosas de Dios no estén tan bien, porque usted sabe que Dios le ama, pero no porque se lo dijo una institución, no porque está en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, la información de Dios para sus pensamientos. Entonces, la palabra de Dios, como decíamos antes, va a traer cambio. La palabra de Dios va a cambiar tus pensamientos. Mira lo que dice 1 Corintios 1:10. Me quedan 5 minutos. 1 Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dice el apóstol, les ruego, les suplico, les imploro, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Por qué hay divorcios? Porque se dividieron los pensamientos, se dividieron las emociones, se dividieron los sentimientos. Porque cada uno empieza a ver las cosas
de una manera diferente. ¿Por qué nuestras familias se diluyen? Porque hemos dejado de ver nosotros la mente de Cristo. Hemos dejado de percibir al estilo de Dios. Cada uno anda, como dice la palabra de Dios, buscando lo suyo propio. Cuando el hombre busca lo suyo y abandona su familia, bien, cuando la mujer busca lo suyo y abandona el bien común, cuando los hijos dicen, yo ya saqué cédula, yo ya no necesito que tú me digas nada, yo ya me lo sé todo, ¿qué vas a saber de la vida? Ahí ya empiezan los problemas. Ahí empiezan los problemas. Porque ya todos queremos hacerlo de una manera diferente. Y mire lo que nos dice el apóstol Pablo. Por favor, estén todos unidos, en una misma mente, en un mismo propósito, en un mismo parecer. Y esto quiere decir que los pensamientos nos regalan unidad. Unidad. Que cuando una hija y un padre, un hijo y una madre, cuando el esposo y la esposa, cuando todos empezamos a irnos por un solo parecer, y es que piensa Dios de esto. Porque un solo parecer no es el parecer de Jennifer y el parecer mío. Aquí hay una división. Lo que necesitamos es entender qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios ha planteado para sus hijos, qué Dios ha planteado para sus hijos. Pero cuando todos queremos algo, hay división, o sea, dos visiones. Y dos visiones es división. Hablando del Consejo de Ministros, cada uno pensando diferente. No hay un solo parecer. Y eso pasa en las organizaciones, eso pasa en las empresas, eso pasa hasta en los equipos de fútbol. Cuando hay división, olvídese, eso no va para ningún lado. Si lo traemos a la familia, los pensamientos tuyos deben ir alineados con lo que Dios quiere. Es que aquí mando yo y no. ¿Qué quiere Dios? Es que yo no me dejo. No. ¿Qué quiere Dios? Es que yo ya estoy muy grande, a mí no me vienen a decir qué hacer. Es fácil. Si vamos a una sola mente, que es la mente de Cristo, vamos a estar unidos. Y unidos somos muy fuertes. Unidos somos más que vencedores. Mateo capítulo 6, verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No os afanéis. Ese afán, que lo hablábamos hace poco, ese estrés, ese sobrepensar, esas crisis emocionales, esas crisis de angustia, vienen de los pensamientos. Pero cuando tú sabes que Dios es tu proveedor, cuando sabes que Dios es tu cuidador, cuando sabes que Dios es tu libertador, cuando sabes que Dios no tiene fronteras y puede cuidar a tus hijos, a tus hijas así estén lejos, cuando Dios sabe, cuando tú sabes que Dios realmente está al cuidado tuyo, y cuando dice la palabra de Dios, por ejemplo, no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo todos los días. Cuando tú realmente tienes eso en tu mente, tus pensamientos son de confianza. Confía en Dios. Yo te invito a que confíes en Dios y permitas que Dios tome el control de tu vida. Y vamos rápidamente al último versículo, este es el último, pero tómalo, porque lo necesitas en tus pensamientos hoy, mañana y todos los días. Romanos capítulo 8, verso 5. Romanos capítulo 8, verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Necesitamos ejercitar a través de la oración y a través de la palabra y a través de la comunión con Dios una mentalidad más espiritual, una mentalidad menos humana, menos materialista, menos carnal. Estamos en un cuerpo físico, que nuestro cerebro es físico,
que lo que hay dentro es físico, pero que realmente necesitamos a través de nuestra comunión con Dios poder llevar nuestra mente a pensar de una manera más espiritual. Porque cuando pensamos de una manera más humana, no, esto es un caos interno, esto es una cantidad de problemas. Han salido los problemas que tenemos hoy en día, el estrés, las crisis emocionales, una cantidad de enfermedades nuevas. ¿Por qué? Porque todo viene de acá. Y por eso esta persona que nos hizo esta pregunta, ¿de qué habla la Biblia sobre los pensamientos y sobre ese dominio propio? Necesitamos pedirle a Dios que tome el control de mi mente. Quiero que tú, Señor, tomes el control de mi mente. Por favor, cierra allí tus ojos y vamos a orar por este propósito el día de hoy. Cierra allí tus ojos, por favor, un momento ya para irnos y digámosle al Señor, Señor, toma el control de mis pensamientos. Señor, cuando tenga temor, Señor, dame una palabra que me permita enfrentar el tema. Señor, cuando me sienta débil, Señor, dame una palabra, Señor, que pueda decir el débil, diga fuerte soy. Señor, cuando venga la tentación en cualquier área de mi vida, Señor, dame una palabra que me permita resistir la tentación. Señor, cuando me sienta cansado, agotado, agobiado por la vida, Señor, dame una palabra, Señor, que diga que tú renovarás las fuerzas como las del búfalo. Señor, necesito más llenar mis pensamientos de tu palabra. En el nombre de Jesús, bendigo la persona que está escuchando en este momento y está con sus oídos cerrados, orando. Y si los tiene abiertos también, esta persona está conectada contigo, Señor. Por favor, Dios, ayúdalo en sus pensamientos. Fortalece su mente. Permítele creer que es tu hija, que es tu hijo. Permítele entender lo importante que es para ti. Permítele entender que no estás sola, que no estás solo en esta situación. Permítele creer que viene una puerta que se va a abrir, porque la puerta que tú abres nadie la cierra, Señor. Permítele entender, Señor, que hay una eternidad futura, Señor, contigo, y que nuestro caminar por esta vida es solamente una experiencia y una etapa de nuestra eternidad. Bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo todo lo que estás viviendo. Si tienes una situación difícil, le pido al Espíritu Santo que tome el control de tus pensamientos y puedas vivir con fe y con esperanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, los bendecimos, los amamos mucho. Que Dios los bendiga. Feliz semana. Feliz semana. Pensamientos en la palabra. Pensamientos en la palabra. Bendiciones. Chao.